Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar la situación legal de los ministros de Estado que han sido llamados a declarar para que expliquen qué fue lo que pasó en el golpe de Estado que quiso brindar Pedro Castillo cuando lo anunció a nivel nacional. ¿Alcanzará a los ministros el delito de rebelión? ¿Qué otros delitos podrían juntarse a este delito principal? Conspiración quizás. Bueno, vamos a saberlo con el abogado penalista Iván Montoya que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes ya. Según como hemos visto cómo se han desarrollado los hechos, hoy en diversos medios, también en Perú 21, se ha hablado de los chats de la ministra Betsy Chávez, donde habla de un hecho histórico e invoca a los ministros de Estado en ese momento a que vayan a Palacio de Gobierno. Es entonces que, bueno, ahí se ve la conversación, que la ministra de Salud no podía porque estaba en Cusco, y luego hay un reclamo posterior al golpe de Estado diciendo que no se hubiera procedido de esa manera democrática. Hoy, Betsy Chávez dice que ella no es responsable de este golpe de Estado, más que todo ha tratado de desmarcarse, pero los hechos dirían otra cosa, porque recordemos también que ella presentó su renuncia al final, cuando ya el Congreso había vacado al presidente Castillo. Entonces, ¿cómo ve usted esta situación? Ya bien, sabemos todos que digamos, el intento del expresidente de alterar el orden democrático fue detenido en flagrancia y por lo tanto se le ha procedido a detener preliminarmente por 7 días, si no me equivoco, y la imputación claramente está en la resolución, es todavía por las dos figuras, alternativamente hasta que se vaya esclareciendo el caso. Una, rebelión, y la otra es conspiración para la rebelión. Está en este momento involucrado el propio presidente, pero la resolución deja en claro que se tiene que determinar quiénes otras personas o funcionarios estuvieron involucrados en esta intentona. En ese contexto, en esas investigaciones, creo que hay probablemente dos grupos de ministros sobre los cuales se va a tener que ir precisando y esclareciendo. Creo que algunos efectivamente pudieron haber sido sorprendidos y escucharon el mensaje y se nota que casi inmediatamente renunciaron. Hubo un grupo importante de ministros que renunciaron sabían que la renuncia tenía que ser inmediata por disposición de la Constitución. Se produjeron en los minutos siguientes. Pero hubo otro grupo, entre ellos, como usted ha mencionado, la primera ministra Betsy Chávez, quien además, según algunas referencias, podría haber estado justo al costado del presidente cuando tomaba esta decisión, que se tiene que esclarecer. Entonces, tenemos otro grupo como Betsy Chávez o como el general, me parece que el ministro de Defensa, creo que el ex militar Bobbio, si no me equivoco. Estos dos personajes y algún otro más u otros más, algún asesor o asesora que diseñaron el mensaje, claro, se nota claramente que el mensaje tiene como varios pasajes que no responden a su especialidad, ¿no? Hay una terminología militar en alguna parte, hay otra muy técnica, sociológica, hay otras manos puestas allí. Y repito, lo que se afirma de ministros que pudieron haber estado justo en el momento en que se emite ese pronunciamiento por parte del expresidente. Sobre esos es que seguramente la fiscalía está poniendo toda la observación porque seguramente con dos, tres o más personas acompañándolos en este propósito, se configura perfectamente el delito de rebelión o conspiración a la rebelión, ¿no? Esa es, creo que, la situación y seguramente están tomando declaraciones a los ministros. ¿Dónde estaba la primera ministra? ¿En qué espacio de Palacio de Gobierno? ¿El ministro Bobbio en qué espacio estaba? ¿No? En fin, Y todo ello tiene que esclarecerse, ¿no? estos delitos también podrían alcanzar al jefe de asesores de la PCM, Aníbal Torres, porque ha sido
el que ha salido de Palacio con el presidente, incluso se ha quedado hasta el final para defenderlo. Entonces, por más que tenga Exactamente. el cargo de asesor, ¿también lo podría alcanzar? El tipo penal no involucra quién puede estar detrás de esta concertación para la rebelión o del acto mismo de rebelión. No necesitan ser los propios ministros. Lo que pasa es que siempre hablamos de los ministros porque son los que tienen un poco, son los que flanquean al presidente de alguna manera en las tomas de decisión. Pero el tipo penal nuestro, el 346, no excluye a los que en ese momento pueden ser funcionarios de segundo orden, incluso particulares. O sea, no hay ningún problema si puede haber allí un asesor externo, un empresario, cualquiera que haya estado allí y haya asentido sobre el comunicado o haya colaborado con el comunicado. Basta con asentir con el comunicado y el propósito que corresponde para poder hablar, evidentemente, de una pretensión de un delito de rebelión, ¿no? Un intento del delito de rebelión, ¿no? Yo quiero hablar más de una tentativa de un delito de rebelión porque me parece que se calza perfectamente más que una conspiración a la rebelión. Creo que es el propio 346 de rebelión en fase de tentativa, porque el presidente hizo todo lo posible, no se consumó al final, pero digamos, hizo todo lo posible para que se produjera el alzamiento en armas, ¿no? Y hay una serie de elementos para poder afirmar efectivamente esa proximidad para poderse producir ese alzamiento en armas, que no se produjo gracias a la reacción de varias instituciones democráticas, en fin, pero eso no lo excluye de una tentativa, ¿no? A eso me iba, porque el presidente o el expresidente Abacado lo que ha dicho es, no me acuerdo según las palabras del congresista Guido Bellido. Yo he hablado con el expresidente Pedro Castillo y yo le he dicho, ¿por qué dijo lo que dijo? Él me respondió, no me acuerdo. El expresidente ha sido dopado. Ese argumento, esa argumentación, ¿vale penalmente para la defensa del expresidente Pedro Castillo? Es una argumentación absolutamente ingenua, ¿no? No resiste la menor sustentación. Se le ve al presidente, se le ve leyendo y desarrollando las ideas claramente. eh, no hay forma de decir que esté dopado, ¿no? Digamos, se le ha hecho un examen médico hace 2 horas después. Ahí va seguramente a rastrearse si hubo algún signo de dopamiento específico, ¿no? Suficiente como para poderle bloquear su capacidad. Y creo que evidentemente solo mirar la lectura, a pesar de que pudo haber estado nervioso, denota que efectivamente era plenamente consciente de lo que hacía y lo que decía. Eh, entonces, no, yo no veo evidentemente ahí un dopamiento. Es un argumento que sinceramente no, con ese examen que se le ha practicado que me parece que en la prefectura antes de ser llevado a la DIROES, se va a evidenciar si ha habido un grado de alguna droga tóxica que pudo haberle alterado la conciencia. Reitero, creo que eso no fluye de lo que hemos visto, de la evidencia que hemos visto, ¿no? Y doctor, la argumentación también que se dice por ahí, tratando de minimizar el efecto del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, es que como simplemente no se concretó, no hubo delito. Cuando alguien quiere matar a una persona y no logra matarla, nadie dice que no es un delito, es una tentativa de homicidio. Cuando alguien pretende alzarse en armas y realiza los comportamientos seguidos y tiene por lo menos la autoridad para poderla convocar, podríamos hablar perfectamente igual que en cualquier otro delito, la tentativa de alzamiento de armas para poder alterar el orden democrático. Y eso es lo que ha hecho. Y puedo hacer una relación larga de efectivamente por qué estuvimos en algún momento cercanos a este alzamiento de armas. Decreta un toque de queda. Y el toque de queda es evidente que tiene un control a cargo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Se dirige también a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales para el control de la delincuencia en general. Evidentemente está llamando a las Fuerzas Armadas para que evidentemente tengan el control en un contexto de toque de queda. Evidentemente también llama a las rondas campesinas y a los comités de autodefensa. Rondas campesinas son grupos que tienen armas de uso civil y que están dirigidos a resguardar la seguridad en sus zonas. Las está convocando para el propósito de lo que está haciendo.
Entonces, díganme si no estamos próximos a un alzamiento de armas. Que las Fuerzas Armadas se hayan resistido, que los ronderos no se hayan movilizado, no enerva la tentativa, sobre todo de quien viene, quien lo convoca, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que tiene la autoridad sobre una serie de subordinados y es el que ha hecho la petición, el llamado y ha tomado esa decisión. Por lo tanto, el hecho de que al final las Fuerzas Armadas no hayan acudido a ese llamado como corresponde, o que las rondas campesinas o los comités de autodefensa no se hayan movilizado como corresponde, no significa que no hayamos quedado en una fase tentativa. Solo hace falta saberlo, el único elemento que hace falta saberlo y corroborarlo, es quienes más rodearon al presidente en esto, quién le dio la idea, quién le acompañó en la emisión de este pronunciamiento, quién se adhirió a ese pronunciamiento. Y eso creo que no va a ser muy difícil de constatar. Basta con uno más, suficiente, ¿no? Muy bien. Y doctor, entonces no hay forma de que el expresidente Pedro Castillo se salve de ser procesado por esos delitos. Creería que no, me parecería que es altamente probable que detectemos que hubo dos personas más adicionalmente Ujú. acompañándolo en este propósito y sobre esa base yo creo que los elementos están clarísimos. Es decir, irían seguramente luego que el Congreso autorice a un pedido de detención preventiva y probablemente a un planteamiento de acusación en el tiempo muy corto. Es el procedimiento y es el caso que de manera mucho más rápida se va a dilucidar por encima de los otros, de los que tienen por corrupción. Los de corrupción van a seguir su causa y probablemente Ajá. tomen un poco más de tiempo, pero este probablemente sea prácticamente un proceso muy rápido, ¿no? ¿Y cuál es la pena? ¿Cuál es la pena para el expresidente y los instigadores del golpe de Estado? Mire, depende al final, porque hay dos imputaciones alternativas que son de la misma familia, digamos, ¿no? El de rebelión y el que yo creería con el cual debería ser sancionado, que es el de tentativa de rebelión, es una pena no menor de 10 años ni mayor de 20. Dado que se quedó en fase de tentativa, podría reducírsele una pena entre 10 y 20, 15 años. Estoy haciendo una suerte de pronóstico, ¿no? Pero si la opción es por más seguridad, más claridad, el de conspiración a la rebelión, la pena va hasta 10 años de la pena privativa de libertad. Digamos, ahí probablemente 10 años o un poquito menos, pero la pena es considerable. No es una pena, digamos, menor, ¿no? No es un delito de bagatela, como diríamos nosotros, es un delito grave. Muy bien, doctor. Y así quieran otros países enviar a sus embajadores a nuestro país, como por ejemplo se ha conocido que Pedro Castillo ya está tramitando su asilo político. Esto ya no hay lugar porque ya el expresidente está siendo detenido, está siendo investigado y prontamente será procesado. A ver, si el expresidente hubiera logrado alcanzar alguna sede diplomática, la mexicana, por ejemplo, hubiera podido alcanzar la embajada mexicana aquí en el Perú u otra, o hubiera podido escapar, salir del país y estar en otro país y pedir asilo, digamos, sobre todo a nivel latinoamericano, es una institución mucho más latinoamericana, se activaban probablemente todos los conductos vinculados al asilo, ¿no? En este caso, Perú, por una serie de compromisos y obligaciones, tendría que, si se hubiese, digamos, alojado en la embajada, tendría que en algún momento evaluar la posibilidad de brindarle un salvoconducto para que vaya a un asilo concedido en algún país, probablemente México. Pero como no lo ha logrado, como fue interceptado camino a una sede diplomática, es la soberanía del Estado y su sometimiento a la jurisdicción a lo cual se ha procedido. Por lo tanto, en este momento es un tema de la soberanía nacional. Es decisión del Estado peruano, de sus órganos judiciales y eventualmente de sus órganos ejecutivos, tomar la decisión si quieren concederle una entrega para su asilo, cosa que no creo que ocurra.
Creo que está en este momento sometido a la jurisdicción penal peruana como corresponde y creo que el Ejecutivo acompañará esa decisión. Hay que invocar simplemente que se le respete el proceso, el debido proceso, se le garanticen todos sus derechos, su integridad física y su salud individual esté también igualmente garantizadas y con ello reitero una vez más, es la soberanía peruana la que tiene que aplicarse como cualquier otro ciudadano que incurre en un evento delictivo. Claro, él es aforado y en algunos temas tiene que haber un proceso de acusación constitucional para que el Parlamento permita, me refiero a los delitos de corrupción, le permita a la Fiscalía continuar con sus investigaciones, plantear las acusaciones que correspondan y eventualmente, seguramente, ser condenado por los delitos de corrupción que se le acrediten, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, aclarándonos el panorama legal de la situación del expresidente vacado Pedro Castillo. Muy amable. Ustedes. Bien, entonces, esta es la situación del expresidente. Vamos a ver cómo va procediendo la justicia, el Ministerio Público y finalmente lo que se decida en el proceso. Regresamos.